Arrancamos. Yeah. Sí, por favor. Bueno, como les decía, buenas noches con todas, con todos, compañeros. Estamos en la segunda sesión de este módulo, ¿no? El que hemos llamado Izquierdas y Derechas en el Perú y en América Latina. El día de hoy tenemos la segunda sesión que va a tratar sobre las izquierdas en el Perú durante las décadas de los 70s y 80s. Bueno, ustedes saben que pues no hay tampoco digamos, límite temporal tan inflexible, pero lo que queremos es conocer este proceso que lo que hizo fue sí generar una expresión muy amplia, muy diversa de fuerzas políticas que se identificaban con las ideas de las izquierdas de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el tema de la sesión de hoy, y para eso tenemos a Martín Navarro González, quien es el expositor. Yo voy a presentar brevemente a Martín. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Marcos, es también magíster en Ciencia Política y Gobierno, Convención en Política Comparada de la Universidad Católica. Además tiene estudios de filosofía por la Universidad de San Marcos. Él ha publicado libros sobre este tema también, o sea que es alguien que conoce bastante y ha hecho una investigación más académica respecto a estos procesos. Sus libros se llaman El origen de la unidad, de la liquidación del poder oligárquico a la construcción de la izquierda unida, y también La unidad y las izquierdas, una torre de Babel, hegemonía y razón instrumental en la desintegración de Izquierda Unida. Asimismo, publicaciones con el equipo del Jurado Nacional de Elecciones, el mapa político electoral en el año 2012 y elecciones parlamentarias en el Perú 1931-2011 también. Entonces, le damos la bienvenida a Martín. Martín, si nos escuchas, puedes ya abrir tu micro. Muchas gracias por acompañarnos. Como te comentaba, nuestra voluntad en este espacio es tener ese tipo de sesiones, bueno, también aprovechando que hoy están más a la mano estos mecanismos virtuales, pero para consolidar nuestras dinámicas de formación. Somos un colectivo relativamente reciente, no somos todavía una organización, digamos, estructurada, pero tenemos el ánimo de organizarnos, pero para ello creo que es fundamental que compartamos ciertas nociones, ciertas ideas, y conozcamos tal vez a profundidad también algunos procesos de los cuales incluso nos sentimos mucho más cercanos. Y que hoy día te ha tocado una sesión que particularmente nos interesa, es siempre algo que genera a veces polémica incluso entre las personas que somos de izquierda, pero en verdad que confiamos en que tu aporte es fundamental. Como te comentaba, algunas compañeras, algunos compañeros dentro del espacio de formación de movimiento, tuvimos la oportunidad de leer tu tesis y nos parecía muy interesante, y bueno, también por eso nos animamos a contactarte, y bueno, también te agradecemos que sin conocernos mucho, tal vez a varios de nosotros, o al espacio en sí, pues te hayas animado a dar tu tiempo y día para poder hacer esta exposición. Y muchas gracias, Martín. Vamos a arrancar ya. Tienes tú 40 minutos, o tal vez si deseas un poco más, para presentar los puntos que consideras, y luego vamos a tener ya un bloque de preguntas, de comentarios, y para que tú puedas finalmente contestar y redondear. Entonces arrancamos. ¿Sí? Tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Indira. Buenas noches. Agradecido por la invitación que se me ha hecho para, digamos, entiendo, ¿no? Una especie de formación política y que han considerado que les puedo dar unos alcances. Evidentemente, bueno, primero tenemos que poner algunas premisas, ¿no? Para la conversación de hoy. La primera es que eh, mi vinculación con la izquierda, evidentemente viene por cuestiones ideológicas, ¿no? Soy un hombre de izquierda, no soy neutral, como se pretende, ¿no? Muchas veces que el académico sea neutral. Bueno, no estoy en ese, en ese sentido del pensamiento, ¿no? Así es que mis impresiones, aparte del estudio, son pues no imparciales, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que a pesar de ser un hombre de izquierda, tengo una perspectiva muy crítica sobre las organizaciones de izquierda en el Perú. Todo lo que he publicado y, bueno, en el mundo académico no me conocen, esa es la idea, pero no con un afán de destrucción, ¿no es cierto?, que pueden tener algunos,
sino que justamente en organizaciones nuevas, con los jóvenes o personas que no, jóvenes no solamente en el sentido cronológico, ¿no? Sino que siempre tienen el espíritu abierto para renovarse, ¿no? Se puede asimilar otras perspectivas, ¿no? No solamente únicas, y evidentemente eso trae polémica, como dijo Indira, pero justamente eso es lo que hace el crecimiento de una organización y nosotros como personas también, ¿no? Y en tercer lugar, que mi acercamiento a las izquierdas, muy por separado del trabajo político que yo he hecho en la universidad, sin vinculación partidaria, ¿no? Sino a nivel universitario nada más, a ese nivel, pues mi conocimiento es académico, pues, ¿no? He estudiado bastante el tema de las izquierdas, la tesis de pregrado para licenciarme y posgrado para obtener el nivel de magíster han sido sobre la izquierda peruana, sobre Izquierda Unida centralmente, y bueno, luego han salido publicaciones justamente al respecto, ¿no? Dos libros eh, que han sido, a pesar de, bueno, tiene regularidad tamaño, pero la información, ¿no? Que llevó años o me llevó años es bastante, ¿no? Bastante. Entonces, eso es, digamos, son las premisas con las que quiero empezar para podernos entender, ¿no? Bien, bueno, se convocó, ¿no? Para hacer una revisión, digamos, histórica, pero histórico-política, ¿no? Lo que más quiero yo es enfatizar en algunos grandes momentos, ¿no? Para poder hacer análisis del momento, ¿no? De lo que pasó. Entonces, yo lo voy a dividir en dos grandes momentos, ¿no? Uno, la izquierda que empieza, que podemos ubicar a fines de los 60, todos los 70, ¿no? Con la particularidad del gobierno militar, que es clave desde mi punto de vista. Y luego la segunda parte, o mejor dicho, una de enganche, que es la constituyente, el proceso que se da en la constituyente del 78, y luego la izquierda de los 80, ¿no? Justamente Izquierda Unida, el frente más grande que se ha podido crear en el Perú respecto a las izquierdas, y grande en todo sentido, no solamente en numérico, ¿no? Sino en sentido muy amplio. Bien, entonces eso más o menos va a ser, y voy a tratar de analizar puntos claves en ese proceso. Bien, a ver. Bueno, entiendo que Nelson Manrique ha hecho seguramente una revisión histórica, ¿no? De la llegada del movimiento, de las ideas del socialismo al Perú. Sabemos que hay una marcada influencia del marxismo, ¿no? Porque deben tener claro que no todo socialismo es marxista, ¿no? No son idénticos, digamos. El socialismo es más plural que el marxismo. Y el marxismo, sobre todo en su vertiente leninista, estalinista y maoísta, ¿no? Esa es la que más influyó, digamos, en un contexto en el que el mundo era distinto al de hoy, ¿no es cierto? Mundo bipolar, con dos grandes imperios, llamémosle así, ¿no? El liberal y el socialista, ¿no? China terciando, digamos, en el conflicto con la propia Unión Soviética. Eh, bueno, y era un mundo en el que, pues, los ideales estaban muy presentes, ¿no es cierto? No se calculaba mucho la participación política en términos de éxito electoral, ¿no? De parte del socialismo, sino que era una época en que los ideales de la transformación radical del mundo, bajo ciertos paradigmas que se habían heredado, como les digo, del leninismo, del stalinismo y del maoísmo, eran los que teníamos como modelos, o se tenía dentro de la izquierda como modelos. El Partido Comunista Peruano, que es toda una polémica hasta ahora, ¿no? Dentro del fuero de las izquierdas, se transforma en Partido Comunista propiamente y deja de ser el Partido Socialista del Perú, o peruano, perdón, que fundó Mariátegui. Hay todo un asunto que, bueno, ya está bastante documentado, ¿no? Em, y entonces es en el centro, digamos, de este partido comunista, ¿no es cierto? Que todavía evidentemente existe, ¿no? Es muy pequeño,
que digamos tiene mucha afinidad con la CGTP y que ha tenido sus grandes momentos, digamos, en la historia de la izquierda, funcionó como uno de los ejes dentro de la unidad de Izquierda Unida. Bueno, este partido comunista, ¿no? Es donde se, eh, se van a producir las múltiples fragmentaciones. Y este más bien va a recibir poca fragmentación, ¿no? El Partido Comunista peruano, ¿no? Va a sufrir una primera escisión en el año 60 aproximadamente, con la juventud del Comité de Lima, que son los que van a formar posteriormente el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ¿no? Y por otra parte, muchos años después, a fines de los 70, el Partido Comunista va a recibir se va a producir en su seno una división con el llamado Partido Comunista Peruano Mayoría, ¿no? Que luego se integra la UDP, un grupo de la UDP o de mayoría de la UDP se va a ir al PUM o al PUM, pues, ¿no? Lo que acaba siendo el Partido Unificado Mariateguista y otro se va al MRTA, ¿no? En cambio, hay una segunda división y es en la fracción maoísta, es decir, ¿no? La más grande, más que la LLN, ¿no? Entonces ahí se va a producir una gran escisión con bandera roja de corte maoísta. Y es ahí donde se van a producir las demás escisiones, las demás divisiones, ¿no? Eh, Eso es en el año 64, y de bandera roja va a salir el Partido Comunista Marxista-Leninista, va a salir el Partido Comunista Patria Roja, el Frente Andino de Liberación Nacional, y un actor, el cual también me han pedido que me refiera, ¿no? Voy a referirme aquí y luego en la parte final de Izquierda Unida, Sendero Luminoso, ¿no? Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, como se llamó en realidad, ¿no? Un actor bastante negativo para el propio socialismo en el Perú, para la opción del socialismo en el Perú, diría yo. Incluso más perjudicial que el propio Fujimorismo, ¿no? Porque, digamos, del rival, del competidor de la derecha o de las derechas se espera, evidentemente, es lógico, si se está en un enfrentamiento, se espera que pretendan, ¿no es cierto?, acabar, digamos, con la existencia política del opositor. Entonces sabemos con quién nos estamos enfrentando. Pero supuestamente con agrupaciones que surgen con las propias inspiraciones, con los propios diseños de sociedad, digamos que ahí sí es, digamos, una lucha infraterna, ¿no es cierto? Y peor en grupos como Sendero Luminoso, donde no solamente se esperaba el derrumbe político de las izquierdas, tales, así llamadas, sino su destrucción también física, ¿no? Por eso los atentados sistemáticos contra la vida de gentes en el Perú. Que digo yo, y voy adelantando alguna conclusión, debe ser una de las labores centrales de las izquierdas en este tiempo. Quitar el sentido común que se ha vuelto, o sea, desde esta época, bueno, muchos años después, los fines de los 80, la identidad entre comunismo o izquierda y terrorismo, y centralmente Sendero Luminoso. Creo que esa es una labor central, porque en el imaginario popular eso ha quedado grabado. Y es uno de los más grandes problemas que tiene la izquierda actual para posicionarse, para generar confianza en la población. Bueno, dicho esto, entonces ese fraccionamiento no solamente va a aparecer en la izquierda marxista, sino en aquel tiempo también en la llamada izquierda reformista, por ponerle un término, ¿no? Cuando el APRA todavía era considerado, digamos, un grupo de izquierda, ¿no? De un marxismo heterodoxo, también sufre una división pues con el llamado MIR, ¿no? Y el cual luego va a tener también contacto con la izquierda, porque van a surgir después en los años 60, casi en los 70,
los grupos llamados de la vanguardia revolucionaria, ¿no? Es decir, aquellos que pretendían tener una posición ideológica distinta a la tradicional de la ya vieja izquierda, de los partidos comunistas, el Partido Comunista Prosoviético y los distintos maoísmos. Y bueno, finalmente Vanguardia Revolucionaria termina no renovándose del todo tampoco ideológicamente, porque finalmente todos también se identifican con el marxismo-leninismo, pero además de eso, Vanguardia Revolucionaria no es nueva en las prácticas, ¿no? En el comportamiento político. Y aquí va a ser central algo en este proceso, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué diríamos que es central? Inclusive más que la propia izquierda, o mejor dicho, en favor de las izquierdas, finalmente. En ese contexto, todos ustedes seguramente, o muchos de ustedes lo saben, el Perú vivía bajo el llamado poder oligárquico, ¿no? ¿Qué consistía? Bueno, en un poder que se plasmaba en lo político, evidentemente, pero en todo lo demás también, como dice Flores Galindo, en la mentalidad, en la economía, ¿no? En lo social, en lo cultural. Pero íbamos centrado en lo político, el Estado oligárquico era un Estado cerrado, ¿no? De exclusividad para unas cuantas familias o unos grupos de Lima o de destacadas familias de provincia, ¿no? Se circulaba el poder del Estado entre todos ellos. Y además, como también, bueno, dicen varios autores, ¿no? Este poder oligárquico dominaba eh, bajo bajo dos instrumentos, ¿no? Uno era la violencia y otra era la exclusión. La exclusión, nosotros todavía tenemos bastante que apreciar, digamos, con la oligarquía contemporánea, ¿no? Pero en aquel tiempo, y para los fines de la izquierda, los efectos en la izquierda, esta exclusión política, esta violencia en el nivel político, hace que las diversas izquierdas sean ilegalizadas, ¿no es cierto? Entonces, ante la ilegalidad, se refuerza la idea, y yo planteo, hasta el día de hoy, no solamente en la izquierda, sino en los demás grupos que son herederos de este poder oligárquico y los que combatieron contra el Estado oligárquico o eran los marginados del Estado oligárquico, del poder oligárquico, se ha, se ha aprendido y se ha reforzado la idea de la política como confrontación, o mejor dicho, solo como confrontación o principalmente como confrontación, porque y en la izquierda se ve muy reflejado, no solamente en la manera de actuar, es decir, en este tiempo y en los años, en el tiempo que estamos hablando y en los años 80, una izquierda que tiene como tensión el problema de las elecciones o de la insurrección. Tiene el problema, ¿no? Interno de que si es momento de gobernar o momento de destruir el Estado, ¿no? A través de la propaganda y la denuncia. ¿Por qué? Porque de la ideología que llega del marxismo y sus derivados, sumado, como dice Nieto Montesinos, que ahora también quiere ser presidente, ¿no? Jorge Nieto, ¿no? Montesinos, el que pertenecía a Trinchera Roja, ¿no? Una de las tantas fraccionamientos de vanguardia revolucionaria. Bueno, dice, ¿no? No solamente por las ideas se puede comprender el comportamiento de un actor político, sino también cómo esas ideas hacen eco en un terreno donde pueden caer bien, ¿no? Entonces, esas ideas, desde mi punto de vista, tergiversadas por el socialismo ortodoxo, el marxismo ortodoxo, calzan en una sociedad violenta y excluyente como la del la del Estado oligárquico, la sociedad oligárquica. Entonces las izquierdas beben de esa realidad y entonces encaja
su visión de la política como violencia, como confrontación, como enfrentamiento permanente. De tal manera que cuando llega la oportunidad de pasar a la política oficial, permanecen con ese discurso, ¿no? Permanecen y no hay eh, forma o no se comprende la forma de cómo hacer un gobierno, sino solamente se queda, como dice Ignacio López, en el estado prepolítico, que él le llama del clasismo, o le llamó alguna vez el clasismo, ¿no? La etapa combativa como un gremio desde fuera, pero no desde el gobierno. Bien, entonces, ¿qué papel tiene el gobierno de las Fuerzas Armadas? Que también, bueno, hay otra gran discusión que seguro nunca se terminará, que si fue reformista o fue revolucionario. Desde mi punto de vista fue revolucionario, porque eh, una revolución, ¿no es cierto?, transforma las bases de la sociedad. Y la sociedad en ese tiempo tenía dos grandes bases bajo las que el poder oligárquico se erigía, ¿no? Uno era la gran propiedad de la tierra, con los propietarios nacionales, la clase dominante nacional. Y otro, ¿cierto?, era el imperialismo, la clase dominante extranjera. Bueno, el gobierno revolucionario con sus acciones ataca fundamentalmente a ambos. Entonces, si eso no es una revolución, lo que pasa es que en la mente de la izquierda de la época y avanzado los años 80, la visión de la revolución era el asalto al cuartel de invierno, ¿no? Es decir, el mito de la revolución como en Francia o como la revolución rusa. Entonces, la revolución tenía un modelo. El que no pensaba así era un revisionista, ¿no? Era un compañero socialdemócrata, socialcristiano, qué sé yo, pero no era un revolucionario auténtico, verdadero, ¿no? Entonces, el gobierno revolucionario, justamente trabajando con gente, sobre todo expulsada de la izquierda y de otros partidos, crea esta oportunidad, digamos, de cambio auténtico desde que mi punto de vista ha sido hasta ahora el de la mayor posibilidad que ha habido, no por eso digo lo mejor, porque bien como en la presentación de la charla de hoy, de la conversación de hoy, te decía, evidentemente incompleta porque viene desde arriba y bajo una dictadura militar, pero justamente hace, ¿no? Y bueno, eso viene a otra explicación ya muy larga, ¿no? Pero en efectos prácticos, lo que el gobierno revolucionario hace, llamémosle así, en favor de la sociedad y de la izquierda como integrante de la sociedad, es allanar el camino, porque con las medidas que tomó, empezó con una democratización del país. Recuerden que la democratización no es lo mismo que que democracia, ¿no es cierto? Paradójicamente, un gobierno militar y las Fuerzas Armadas, desde el marxismo y la izquierda compartía esa idea, solamente tienen una función de guardianes de la clase dominante. Pero miren lo que sucedió acá, algo totalmente contradictorio. ¿Mm? Entonces, hace transformaciones sociales, democratiza la sociedad, legaliza sindicatos, estimula la participación del movimiento popular y practica un discurso compatible con las visiones revolucionarias que venían desde la izquierda. Es decir, legitima el discurso ante el pueblo de un gobierno socialista de nuevo tipo, revolucionario y nacionalista. O sea, cosas que antes lo había dicho el APRA y la izquierda, o las izquierdas, lo hace el gobierno militar y todavía culturalmente lo desarrolla ante la gente. Eso crea un caldo de cultivo, evidentemente, como dicen varios analistas, ¿no? Listo para ser servido, digamos, o para tomar un rumbo distinto. Viene la contrarrevolución de Morales Bermúdez, ¿no? Y el intento de restitución de la oligarquía que fue expulsada. Y acá les voy a poner también una muy particular visión que tengo, compartida con otros analistas, pero digamos, eh, es bajo una estricta revisión de mucha documentación. Hace poco se ha recordado, como todos los julios, ¿no? Los movimientos
el movimiento que hubo para tratar de sacar al gobierno militar de Morales Bermúdez en el año 77. Bueno, y algunos, la mayoría lo ha tomado como un gran éxito de parte de la población, del movimiento popular, ¿no? Unos llegan a afirmar que fue la lucha del movimiento popular la que hizo que el gobierno militar convocara elecciones, o sea, expulsó al gobierno militar. Bueno, como como digamos, un mito alentador del movimiento popular puede ser útil, pero como verdad de lo que sucedió no es tanto. Cuando uno revisa los documentos, cuando asume Morales Bermúdez el gobierno, crea el plan Tupac Amaru. ¿M? Y en el plan Tupac Amaru ya estaba señalado el retorno a la democracia, o sea, la entrega del poder a la sociedad. Ya estaba ya. Lo que hace en todo caso el movimiento popular en el año 77, o digamos con las insistentes manifestaciones, es acelerar ese proceso. Entonces ahí hay que distinguir entre que lo que hizo y lo que ayudó a hacer, ¿cierto? Los militares estaban muy fuertes en el gobierno. Es más, orientan la transición, tutelan, con el término de ellos, la transición. Esa transición fue muy importante, la transición democrática, porque fue justamente la oportunidad que las izquierdas, con todo el allanamiento del camino que previamente el gobierno militar de Velasco y el grupo de militares revolucionarios crearon las condiciones, el problema fue la decisión de los actores. Más o menos se ubicaron en dos grandes bloques, justamente parecidos al respaldo y el rechazo que habían tenido respecto al gobierno militar. Ustedes saben, ¿no? Hubo grupos de izquierda que apoyaron directa o indirectamente, encabezados por el Partido Comunista Peruano, y los que se opusieron, y no solamente se opusieron a algunos, sino que combatieron al gobierno militar, ¿no? Están por otro lado. Y en esos bloques más o menos se prefiguraron en la transición democrática. Entonces, en lugar de esperar, la, digamos, desde un punto de vista de izquierda, ¿no? Crear un proyecto nacional alternativo y luchar por él en vías de la recuperación de la democracia y poder actuar en ese escenario con ese proyecto, lo que hacen en la práctica es otra vez dividirse. No estaban juntos, pero se dividen a pesar de no estar juntos. Y digamos, se crea la idea del reformismo y de los revolucionarios. Entonces, en el sector reformista estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista Revolucionario hace poco, del año pasado fallecido, Enrique Bernales y de ex militares que colaboraron con Velasco. Algunos partidos, el trotskismo, digamos, divagando o separándose en uno y otro frente. Y del otro lado está pues la UDP, Vanguardia Revolucionaria, el MIR, ¿no? Los grupos maoístas. Entonces, cada uno tiene una idea de lo que debe hacer. Por ejemplo, para análisis de actores, el PCP lo que quería era salvaguardar las reformas o los cambios que se habían hecho en el gobierno velasquista. Entonces, su lucha era porque si había constituyente, eso por lo menos se preservara. ¿Mm? El Partido Socialista Revolucionario, el PSR, tenía una visión más de derechos, un poco ahora podremos analizarlo así, ¿no? No solamente socialdemocratizado, sino diríamos que el PCR era una especie de lo que ahora se entiende como socialismo liberal, ¿no? Entonces está enfocado en que la nueva constitución y el nuevo momento democrático que se abría, pues se reconocieran los derechos fundamentales. Y por cierto, adelanto también, ¿no? El PCR fue el único que, llamémosle así, trabajó en el Parlamento por la construcción de una constitución más o menos popular desde el lado de la izquierda.
Y estaba el otro bloque revolucionario que lo que quería, lo que discutía era si era el momento de una revolución, era un momento pre-revolucionario y qué tácticas utilizar para tomar el poder. Y es muy trágico, digamos, el resultado de eso, porque cuando ingresan con gran cantidad a la constituyente, 30 parlamentarios de 100, o sea, tenían un tercio prácticamente. Recuerdo esto haberlo conversado con Rolando Ames, y Rolando Ames recordando las cosas que él había vivido, se sorprendía, ¿no? Decía, imagínate, un congreso con un tercio de izquierda, ¿no? Algo no visto. Era sorprendente. Sin embargo, se pierde esa oportunidad trascendental. Ese fue un quiebre importante en la historia del Perú. Y se pierde la oportunidad por estas discrepancias. Tanto así que de uno de los partidos trotskistas, eh, está documentado también, solamente se aparece en la primera sesión del grupo que trabajaba la parte económica de la Constitución del 79, hacer una declaratoria, digamos, de rechazo a la economía capitalista, ¿no? O sea, consignas, y a pedir que la constituyente se transforme en el nuevo poder de gobierno en el país, ya que era la única que provenía del poder popular y que no haya elecciones. Esa es la llamada moción roja. Y nunca más volvieron a aparecer en el trabajo constituyente. Paradójico porque años después, en la campaña de Gana Perú, ¿no? Ustedes eso sí recordarán, seguramente la mayoría, a partir del 2005, que ese es el 2006, ¿no? Pero a partir del 2005 empieza la izquierda, nuestras izquierdas, a insistir en que debía retornarse a la Constitución del 79. Fue un momento en que había una tendencia hacia eso, ¿no? Una constitución mitificada porque no la habían trabajado las izquierdas y es más, no la firmaron. O sea, fue en su momento no reconocida y ahora se pugnaba por su recuperación de algo que no habían hecho. Porque esta constitución finalmente fue el pacto entre el APRA y el PPC, tutelados por el gobierno militar, ¿no? de Bermúdez. Y hay actores que no quieren entrar a la justa electoral por considerarla parlamentarista, burguesa y todos los calificativos de la época, ¿no? Entonces ahí tenemos a Patria Roja, por ejemplo, los amigos de Patria Roja, pero un actor marginal que se va a convertir en único que realmente no se presenta a las elecciones. Porque luego de esa experiencia, digamos, un poco fallida, digamos así, eh, pues vienen las elecciones del 80, de mayo del 80. Prontamente se disuelven, pero próximo a la elección se van a crear dos antecedentes de lo que fue Izquierda Unida. Igual, no van a tener mucha más breve vida que Izquierda Unida y que van a descomponerse, pues, ¿no? Rápidamente. Uno de ellos la llamada unidad de izquierda, poco recordada, ¿no? Porque ahora cuando alguien se remonta a ese tiempo, habla siempre del ARI, de la Alianza Revolucionaria de Izquierda, ¿no? Siempre salen en las revistas, en los documentales, pero de unidad de izquierda se recuerdan poco, porque evidentemente en Izquierda Unida estaban aquellos reformistas, ¿no? Que venían desde el gobierno velasquista, otra vez encabezado por el PCP, estaba el PCR, estaba el FOSEP, ¿no? Y otros grupos menores. Se intentó que también apareció Acción Popular Socialista de Gustavo Mome, padre, ¿no? El propietario de la República, el fundador de la República, autodenominada revolucionario, pues, ¿no? Estaba
FTP, Vanguardia Revolucionaria en sus dos grupos, el MIR en sus tantos grupos, y bueno, Patria Roja, a través del UNIR. Patria Roja formó un frente dentro del frente. El UNIR era la Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria. Ahí estaba encabezada por Patria Roja, estaban los sindicatos como el que tenían bajo su control, como el SUTEP, ¿no? Y otros grupos menores, ¿no? Entonces, se arman los dos bloques y los trotskistas, ¿no? Se van con Ari. Está Unidad Izquierda y Ari. Entonces, aquí juega, bueno, es bastante detalloso, ¿no? Pero solamente como muestra algunas acciones, ¿no? Aquí juega un UDP, la Unión Democrático Popular, que era la suma de muchos partidos pequeñitos, un rol importante porque está en conversaciones con los dos grupos. O sea, está en Ari, pero está en conversaciones con los dos grupos eh, como si fuera el actor de la unidad, pero a la vez están haciendo cálculos para ver dónde se quedan, ¿no? El hecho es que finalmente, y esto también es producto de la investigación, porque no se encuentra siendo más documental y también testimonial, no sé si van a estar de acuerdo con esto, pero Ari, ¿no? Se rompe este, por varios factores. Como siempre se le atribuye, ¿no? Al ideológico, porque había tendencias maoístas, había estalinistas, había trotskistas, ¿no? En ese tiempo, para que ustedes tengan una aproximación a realmente conocer a los actores, tanto grupales como personales, más o menos a profundidad, Alfonso Barrantes se declaraba estalinista, no era el socialdemócrata que terminó siendo a finales de la Izquierda Unida. Y por eso entraba en rivalidad con Hugo Blanco, un trotskista, evidentemente, ¿no? Por cierto, un paréntesis, hasta ahora escucho esa animadversión de unos contra otros que dicen, es que es trotskista o fue trotskista, no es que fue stalinista. Yo no sé si en este siglo XXI y en el Perú todavía valga esa identificación como contradicción, digamos, dentro de las agrupaciones de izquierda, pero se usa, ¿no? Se usa mucho. Entonces, y por el otro lado, ¿no? Por la unidad de izquierda, se parte también el asunto porque el FOSEP de también el padre Genaro Ledesma, el padre de la presidenta del Tribunal Constitucional, aparte de sus pretensiones caudillistas, ¿no? Se declaran antimarxistas, entonces no están de acuerdo en participar conjuntamente con el PSP, con el Partido Comunista Peruano. Pero en el caso de Ari fue más trágico, digamos, porque se designa a Hugo Blanco como candidato a la presidencia, que había sido el más connotado representante de la Asamblea Constituyente dentro de las izquierdas. Y, y ahí viene un poco lo oscuro, digamos, ¿no? Pues de la cuarta internacional a la que pertenecía el Partido de los Trabajadores trotskistas, ¿no? Viene Ernesto Mandel, Ernest Mandel, tal vez ustedes lo hayan leído, presidía. Entonces, ahí estaba integrado el Partido Trotskista, el Partido de los Trabajadores. Envían a un emisario para que de una vez le dé final a esa unidad. Ese emisario es alguien que es conocido por nosotros, ¿no? Es este publicista ahora, eh, eh, que trabajó con el gobierno de Humala, ¿no? Este señor, ya ahorita se me dio su nombre, eh, ¿alguien recuerda? Eh, Se me ha ido el nombre, vamos a buscar acá. Es tan popular y se me ha ido el nombre. El que venía
Brasil. ¿Alguien lo recuerda? Me dice. ¿De acá? Bueno, a ver, vamos a ver. Acá debe estar. Bueno, ya lo recordaré. Fabri, ya me acordé. Luis Fabri, él es. Ah, ahí está Pablo Antonio, me había dicho. Sí, ya lo habían puesto, ¿no? Sí, Fabri, ¿no? Claro, Carlos Tapia es uno de los que maneja esa información. Uno de los. Bien, Fabri, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya, y es reconocido por varias agrupaciones en el mundo. Ahora uno, como le digo, busca los documentos y están ahí, ¿no? Mucho tuvo que ver, y esta es otra característica que ha tenido la izquierda, ¿no? Izquierda, el llamado dirigismo, ¿no? O sea, siempre hemos sido realistas norteamericanas y todo esto, el país, ¿no? El país siempre dependiente económicamente. Bueno, de la misma manera, las izquierdas han tenido también dependencia del exterior. Entonces ahí vemos el control del bloque soviético sobre el PC, del bloque chino sobre las facciones maoístas, la Cuarta Internacional sobre el trotskismo. O sea, no había tal independencia. Hasta hablando en esos tiempos, porque ahora, bueno, es otra cosa, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Donde si no estabas allá, entonces no eras revolucionario, ¿no? Bien, entonces esta es la transición, digamos, ¿no? Se llega a las elecciones, ustedes saben los resultados. Finalmente la izquierda aparece con 7 candidaturas, más o menos llega cada uno entre 3 y 2%, un fracaso. Ahora, de ahí viene la cuestión de la construcción de Izquierda Unida, ¿no? De ahí es que viene, de ese fracaso de mayo del 80. Voy en unos 15 minutos ya para terminar. Em, eh, Muchos dicen que fue una simple suma de intereses electorales, que se había perdido el sentido revolucionario. Bueno, todo eso explica el ingreso de la izquierda al mundo liberal, electoral, democrático, sí, ¿no? Sí, pero no lo explica todo, evidentemente. Una serie de errores, ¿no? Hace que haya en algunos grupos renovados para ese momento la, eh, la reflexión, ¿no? Sincera, auténtica, de producir un esfuerzo, aunque sea electoral, una alianza electoral, como empieza a ser Izquierda Unida en la primera elección. Y sí hay, pues, o sea, como yo digo, ¿no? Hay una izquierda que se une más allá del pragmatismo que muchos alegan, como Nicolás Lin, por ejemplo, ¿no? Va más allá, o sea, no es tan, ya, no está tan mecanizado el asunto, ¿no? Entonces, Izquierda Unida, en su primera elección, porque ellos nacen el 13 de septiembre oficialmente, ¿no? 13 de septiembre del 80. En la elección de noviembre del 80 ya se presenta su primera elección, o sea, 3 meses después, ¿no? Más o menos, 2 meses después. Alfonso Barrantes es candidato a la alcaldía de Lima, bueno, gana Orrego, pero sorprendentemente la Izquierda Unida obtiene el segundo lugar y muchos municipios a nivel de Lima y de provincias, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la historia de esta izquierda, ¿no? Como les digo, en todo sentido la más grande que se ha formado y por lo tanto también grandes tensiones, además de los atributos, las responsabilidades enormes que provienen de ese tiempo, que es la historia de la izquierda reciente, ¿no? Entonces, esta izquierda, lo voy a poner así, atraviesa una serie de contradicciones desde su inicio. Voy a dividirlo en 3 grandes contradicciones. Uno que tienen que ver con la unidad, ¿ya? El propio modelo de unidad. Un segundo
una segunda contradicción que le voy a poner es el momento en que se agudizan esas contradicciones, y ahí es donde va a aparecer fuerte el fantasma de Sendero Luminoso, y un tercer momento que es la desarticulación final, o sea, el término, que viene con el Congreso, el único Congreso Nacional que pudieron tener y fue el último, ¿no? Bien, entonces sobre el primer proceso contradictorio de, a la vez fue de unidad y de exclusión. O sea, nuestra izquierda unida nace excluyendo. Se ha dicho, ¿no?, que nace excluyendo y sobre todo aquí al trotskismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué motivo se justifica? O sea, ¿cuál es la versión oficial de por qué el trotskismo queda excluido de pertenecer a la izquierda, ¿no? A Izquierda Unida en su inicio. Bueno, se dice comúnmente que fue por su accionar respecto a Ari, por haber destruido la unidad de ahí. Entonces fue una sanción. Esa es una explicación de la coyuntura, creo que es la que más eh, recepción tiene. Una segunda explicación es de corte ideológica. Dice que porque no era tolerado y nunca fue tolerado además el trotskismo en referencia a los demás grupos, ¿no? Imagínense, pues estar entre stalinistas, ¿no? Marxistas, maoístas, y los marxistas nacionalistas también que existían, justamente hablando de Tapia, ¿no? Con el cierto sector de la UDP. Entonces había de todo, pero los trotskistas, además que el trotskismo siempre fue marginal como trotskismo, porque luego van a ingresar con gran fuerza a Izquierda Unida, pero vamos a ver esa historia. Entonces, se dice, se pretexta, digamos, ¿no? Se pone como pretexto su actuación en la destrucción, la desintegración de Ari. Pero cuando uno revisa los documentos, afortunadamente, pues ahí están las revistas, están las actas, ¿no? Se da con la sorpresa que Ari estuvo, perdón, que el trotskismo en sus dos partidos que tenía en ese tiempo, participan de las negociaciones para fundar Izquierda Unida. O sea, están en las reuniones para dar vida a esta nueva unidad. Y resulta que es por decisión del propio trotskismo de no participar. Entonces, bueno, y ahí sí es una especulación, ¿no? Seguramente se hizo todo lo posible para que no participen, ¿no? Pero, digamos, si contra todo pronóstico hubieran firmado el acta de unidad, entonces ingresaban, ¿no? Como lo hizo el Frenatraca. No sé si ustedes, bueno, tienen referencia a eso. El Frente Nacional de los Trabajadores, ¿no? Y campesinos, liderados por el puneño, pero que fue alcalde de Arequipa, ¿no? Cáceres Velázquez. Eh, mm, Firmó, o sea, fue parte del inicio de Izquierda Unida y al mes se retiró por discrepancias ideológicas, dijo, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, el asunto del trotskismo no solamente viene su rechazo y por lo tanto la creación de una unidad fragmentada, ¿no? No viene por el hecho solamente ideológico, ¿no? Sino de esta idea de la confrontación en la política que les he hablado hace un momento. O sea, el trotskismo, al ser marginal, ¿no? No es considerado, o no ha sido considerado en ese tiempo, en la historia de la izquierda, un personaje, o digamos un actor deseable, ¿no? Un actor que pueda trabajar con los demás eh, grupos, digamos, que la diversidad también contradictoria de las otras izquierdas. Digamos que el trotskismo tiene con un problema no solo ideológico, sino histórico, ¿no? Y justamente tiene que ver, pues, el direccionismo, ¿no? En el caso del trotskismo. Bien tiene que ver esa marcada influencia, ¿no? De quienes sí hicieron eco en el país, como
el, el- el socialismo moscovita o el comunismo moscovita y el chino, ¿no? El pequinés. Em, Eso, digamos, entonces el modelo de unidad es fragmentado, o sea, no total, por un lado, y por otro lado, sin un líder claro. Juan creo que va a preguntar, levantó la mano. Sí, pero vamos a ir haciendo Ah, la ronda de intervenciones, sí, luego que tú culmines. ya, muy bien, muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Aparte de eso, el modelo se construye de esa manera, muy sui generis, no parecido a otro tipo de unidades en la historia latinoamericana, ¿no? Por lo menos, donde no hay un liderazgo, a no ser que en el principio nada más, los primeros años, un liderazgo no contestado, como dice nuestro amigo Juan de la Puente, ¿no? O sea, Alfonso Barrantes se convierte en el líder de la unidad, pero a partir del año 83, donde se agudizan los problemas, es un líder bastante eh, refutado por los otros caudillos de la izquierda, ¿no? Entonces ahí aparecen ese tipo de problemas, ¿no? Esa es la unidad. Luego en la agudización de las contradicciones tenemos a la vez tres cosas. Lo primero, el asunto de la violencia en la izquierda. Siempre se ha achacado, ¿no? Se ha inducido a la gente a pensar que el izquierdo, pues, avalaba la violencia, que nunca hizo nada contra la violencia terrorista. Bueno, eso es en parte cierto y en parte no, porque de acuerdo a cómo los actores se fueron prefigurando dentro de la unidad, hay quienes desde un principio, cada uno, bueno, dirá si eso es correcto o no es correcto, no, describamos el escenario. Desde un principio rechazaron toda forma de violencia. Y por ejemplo, tenemos a estos que rechazaban la violencia en la política, uno al PSR, que digamos tenía ciertas orientaciones liberales, y justamente por ese fundamento liberal es que por lo menos formalmente la rechazan, ¿ya? Pero tenemos a otro que sí, digamos así, más que formal, profundamente lo rechaza por sus convicciones ideológicas, y eran los llamados cristianos de izquierda, que no forman un grupo específicamente dentro de Izquierda Unida, o sea, no aparecen como cristianos de izquierda del movimiento, que no, sino que estaban incluso en diversos partidos o pertenecían a las bases de Izquierda Unida, Henry Pi, Rolando Ames, ¿no? Estas personas sí manifestaron desde un inicio su total rechazo a las prácticas de Sendero Luminoso, pero hay otros que con sinceridad porque hay que ubicarse en el tiempo, evidentemente, ¿no? Con sinceridad, están de acuerdo todavía con la lucha armada, o sea, están en el campo legal, pero están de acuerdo con la viabilidad o la alternativa de la lucha armada o de la lucha política en ambos frentes. Entonces, tenemos sobre todo a los grupos maoístas, ¿no? Patria Roja, por ejemplo, ¿no? El UNIR. Eh, pero tenemos a los actores intermedios, ¿no? Que por un lado dicen que rechazan, pero por otro lado en sus comunicados están a favor. Y esos son quienes hablan de hermanos equivocados, ¿no? De la izquierda, que hay que reubicarlos, derrumbarlos, ¿no? Bueno, y ahí lastimosamente, tenemos que decirlo claro, está el no PS, PCR, el Partido Comunista Revolucionario, liderado por Manuel Dahmer, que luego pasa a estar en contra. O sea, ¿no? Primero está, digamos, en sus comunicados expresa entendimiento por las acciones que se producen y luego de un tiempo, cuando se acerca a Barrantes, ya a mediados de los 80, pasa a rechazar la violencia, ¿no? También ahí tenemos al Partido Comunista Peruano, ¿no? Que no,
justamente por cómo aprende, ¿no? Evidentemente la forma de lucha abierta, militarizada, estaba presente en ellos, pero luego también, ¿no? Justamente por mantener la unidad, van manejando, digamos, de mejor forma el asunto. Pero hay otro actor que se convierte en un actor muy trascendental a partir de mediados de los 80 hacia adelante, y es uno de los actores también que, bueno, participa muy activamente en la desintegración de Izquierda Unida, y es el PUM, ¿no? El que pasa a ser de UDP, Unidad Democrática Popular, pasa a formar el Partido Unificado Mariateguista. Javier Díaz Canseco, Carlos Tapia, Santiago Pedraglio, ¿no? Los líderes más visibles. Bueno, aunque también sufren su división, evidentemente. Tapia es el primero que sale con su grupo y luego Pedraglio, ¿no? Justamente por este tipo de cosas. Bueno, que como dijimos, y es evidentemente conocido por todos ustedes, ¿no? Más bien lo que hace es atacar a dirigentes, ¿no? Alcaldes de la propia Izquierda Unida. Entonces ahí hay un gran problema que está vinculado con lo político, pero también con lo ético, ¿no? Digo yo, porque una cosa era en los inicios, y ahí voy a hacer una breve semblanza de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, una cosa es en los inicios y otro del año 83 o 84 en adelante, ¿no es cierto? Sendero Luminoso, como hemos visto, fue un grupo, un partido político, ¿no? Que se fragmentó como muchas izquierdas, incluso sin mucha significación en los años 70, y entonces se vincula al SUTE, bueno, o digamos, los SUTE, ¿no? A los maestros, ¿no? En Ayacucho, saben, pues, puso su base central, digamos así, controlar la universidad de Ayacucho, y es un actor que no participa en elecciones. Bueno, el hecho es que las primeras acciones de Sendero Luminoso hay que distinguirlas como las de un partido, que empieza a concebir, por su ideología, empieza a confundir, a concebir la política con la guerra. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Una lógica es la de la política, donde hay enfrentamiento a través de la palabra, a través de las decisiones, pero que donde tiene rivales, ¿no es cierto? Al rival se le vence y el rival vencido puede recuperarse y puede volver a vencer. O sea, hay una dialéctica de la política. Pero en la guerra, no tienes rivales, tienes enemigos. Y al enemigo hay que destruirlo, inclusive destruirle la vida, como en la guerra. Entonces, en su accionar de guerrilla, todavía tiene como oponente, como enemigo al Estado peruano. O sea, de su paso de partido a guerrilla, ¿no? Tiene como oponente al Estado. Entonces, es una guerra irregular, evidentemente, como le llaman en el campo militar, pero finalmente un conflicto armado, ¿no? Pero al no tener apoyo de las bases campesinas que se supone que en el modelo maoísta tergiversado, digamos, o adaptado, más que adaptado, que ellos tuvieron en el país, ¿no? La población no responde a sus llamados en la cantidad, ¿no? Que se esperaba o que ellos esperaban. Entonces, Sendero Luminoso se transforma en el proceso de partido a guerrilla en un grupo terrorista. ¿Y por qué terrorista? Porque el terrorismo, bueno, seguramente todos lo saben o digamos tenemos una aproximación, básicamente se identifica a todo grupo, individuo o grupo, ¿no? Que tiene fines políticos, pero que con la búsqueda de esos fines políticos ataca o destruye a la población civil desarmada. Sendero Luminoso no es terrorista por enfrentar al Estado y a las fuerzas militares en un combate bueno. Es como cualquier intento de proceso revolucionario se ha dado en la historia.
no por eso justificable, pero se ha dado. Es terrorista porque atenta contra la vida de la población, secuestra, tortura. Hace poco hemos, ¿no? El domingo me parece, el sábado, recordado una de las más grandes acciones criminales que cometió. Entonces, esto también, digamos, no es muy aceptable seguramente por las emociones que a cualquiera nos, digamos, analíticamente también. Es como, y aquí aprovecho, como el análisis que se puede hacer del fujimorismo. El fujimorismo también tiene tres etapas o tres momentos que tenemos que distinguir para hablar propiamente. Los dos primeros años son democráticos en el sentido liberal democrático, ¿no? El año después del golpe, hasta que aparece la Constitución, gobierna como una dictadura, ¿no? Y los años siguientes, el gobierno es autoritario. Y algunos incluso lo han clarificado como autoritarismo competitivo, ¿no? O sea, una forma de autoritarismo muy particular de América Latina. Entonces, eso es, digamos, para hablar con propiedad política, ¿no? Igual en el caso de Sendero Luminoso, es un grupo político que se torna en terrorista, ¿no? Entonces, incluso, bueno, esto va a estar más fuerte, pero bueno, no voy a evitar decir nombres, pero, en las entrevistas que yo he hecho, y está en el libro, y cuando los escanee ya los voy a compartir, ¿no? No es ningún secreto, pero digamos, hay un dirigente del PSP, ¿no? Que ha sido secretario general hace unos años, PSP, que en la entrevista él dice, ¿no? O sea, a mí, yo sé de eso, ¿no? Dijo, no en el caso de Sendero, sino en el caso, el otro caso, el MRTA. Yo tenía un compañero, porque eran diputados en ese tiempo, un compañero aquí, ¿no? Que a mí me dijo, a mí y a un dirigente de la CGT, Sosa, que era de las Juventudes Comunistas, vámonos al campo, vamos a la lucha armada. Y él le dijo que no, ¿no? O sea, pero al otro sí. Ya, muy bien. Al otro sí, ¿no? Y el otro se fue. Y así muchas juventudes se fueron. Y este personaje hasta hace poco estaba, ¿no? Vinculado a las izquierdas. Entonces, o sea, sí hay testimonios directos de cómo se filtraba tanto MRTA como Sendero Luminoso en las izquierdas para llevarse sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que siempre son más proclives por la impetuosidad, ¿no? Bueno, entonces, las otras dos contradicciones están, digamos, entre Izquierda Unida y el APRA, otros factores, y centralmente el APRA por el gobierno que no tuvo y ganó en el año 85, este, y en la figura de Alan García. El acercamiento de García, de Barrantes con García, García forzaba o reforzaba ese aislamiento y lo enfrentaba a su rival más claro, digamos, dentro de Izquierda Unida, el de Barrantes, ¿no? Javier de Canseco. Rivales, pues, así encarnizados, ¿no? Entonces García reforzaba esa enemistad y por eso es que Barrantes, entre otras cosas, con su subjetividad reconocida por él mismo y su formación ideológica muy débil, como también lo ha reconocido, termina orientándose hacia el centro y creyendo que va a ser, creyendo en la promesa de García de una sucesión de gobierno, porque eso también, o sea, había una promesa de sucederse en el gobierno. Y el otro problema fue el tipo de organización. Y eso que creo que sí es interesante, muy interesante para ustedes, porque la disputa interna se da entre si se quedaba Izquierda Unida como la formación, una organización de partidos, un frente de partidos, o se extendía uno de masas. También hubo la idea de formarlo en un solo partido, pero eso nunca progresó. O era frente de partido, y evidentemente los partidos eran los que pugnaban porque eso sucediera, ¿no? Y el otro, el frente de masas, que justamente los independientes, los llamados independientes o los movimentistas, incluyendo el propio Barrantes, estaban de acuerdo en que se abra, de tal manera que con eso se debilitaba el poder de los partidos.
Y con esto entra a la parte final, el primer congreso. O sea, las contradicciones llevan a tal punto en Izquierda Unida que se produce el congreso al que no asiste. Según Henry Peace, se inscribió. Henry Peace tenía, fallecido ya, tenía el, el carnet de inscripción, que nunca lo utilizó. Pero en ese congreso se ve la real discrepancia, digamos, lo que hemos llamado hegemonismo, o sea, la búsqueda del control del frente bajo cualquier medio, bajo cualquier instrumento, con tal de ganarle al otro. Tanto así que yo les acabo de hablar de la disputa entre que si era frente de partidos o de masas. Bueno, se supone que para que vean que el conflicto no fue ideológico, sino por el poder, y por eso se rompe en el Congreso, les pongo un ejemplo de tantos, ¿no? En la parte de en el espectro de los partidos, ¿no? La tendencia de los partidos, evidentemente estaba, por ejemplo, Patria Roja, era un partido, PSP era otro partido, ¿no? El PUM era otro partido, pero los movimentistas eran barrantes, los no par, así le llaman, los no partidos, estaban los cristianos de izquierda, ¿no? Y así, entonces, pero por ejemplo, ideológicamente, Patria Roja y el PSP siempre estaban en conflicto, siempre. O sea, no podían estar unidos, uno por maoísta, otro por pro-moscovita, ¿no? Entonces, pero en esta disputa del Congreso, donde se ve el asunto de que si el frente se ensancha o se queda solo en manos de los partidos, aparecen unidos. O sea, la ideología se subordina al control del frente y opuestos como tal se decían, se unen, igual en el otro campo. Es decir, los no partidos que quieren que se despartidice el Comité Directivo Nacional e ingrese muchos independientes y movimentistas, los rivales como los no par, ¿no? Como los cristianos de izquierda, con eh, el, el PUM, ahí aparecen unidos. Y el PCR, que era un partido pero pequeño y que le convenía más el lado movimentista, aparece unido con el PUM, con quien también tenía un enfrentamiento armado. Es decir, esto como ejemplo, porque hay muchos otros, ¿no? Nos demuestra que el problema, ¿no? de la unidad, cuando se dio, no pudo seguir un rumbo distinto debido a una tradición no solo ideológica, sino principalmente un interés político intramovimiento o intrafrente, donde eso fue lo que produjo esa ruptura y quedó condicionada para el devenir de las izquierdas, ¿no? Es decir, por afanes caudillistas, por afanes hegemonistas, pero que tiene como principal mirada no lo ideológico. También existe lo ideológico, o sea, no negamos que haya lo ideológico, pero principalmente los afanes de dirigir, de ser la cabeza y que por lo tanto el frente o la alianza vaya en el curso de la dirigencia que lo está llevando adelante, ¿no? Ese ha sido el conflicto tanto en Izquierda Unida como en las dos unidades anteriores. Bueno, ha habido también otros intentos, ¿no? Sobre todo en el PSP, que son mucho menores, ¿no? En la historia de la izquierda. Pero digamos, y con esto termino, el asunto de la unidad se ha vuelto un fetiche, ¿no? Es decir, un ídolo que se crea como un instrumento para lograr fines, pero finalmente ahora se ha transformado de medio en fin. Entonces la unidad parece ser la búsqueda de la meta, y la meta es otra cosa, ¿no es cierto? De parte de las izquierdas, siempre ha sido otra cosa, la transformación del país, bajo nuevos paradigmas de vida, mucho menos ahora, ¿no es cierto? Cuando el mundo ha cambiado y Latinoamérica tiene mucho que decir hacia el mundo. Entonces,
si seguimos pensando la unidad como fin o como instrumento, pero para los fines de las dirigencias, ¿no? De los que están siempre colocados en la toma de decisiones de los grupos. Entonces, voy a decir algo tal vez que no sea muy popular, ¿no? La unidad no es deseable en esas condiciones, ¿no? Ojalá haya un balance, lo que yo he dicho a grandes rasgos, ha querido, tiene un intento de hacer un balance de lo que no se ha hecho. Y también ustedes deben ponerse a pensar muy seriamente por qué no se ha hecho un balance de la izquierda en el Perú. ¿Quiénes serían los más afectados? ¿Mm? Yo digo, a falta de heroicismos, se han creado mitos, en el sentido negativo del mito. Pero creo que la verdad, por más dura que sea, siempre es más alentadora que el engaño, por más dulce que se presente, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora espero para conversar con ustedes. Sí. Muchas gracias, Martín, por esta presentación tan completa y también tan complicada a veces de sintetizar en un tiempo tan corto, ¿no? Que sé que para ti lo ha significado. Entonces, vamos a pasar a los comentarios y preguntas. Por favor, si los hubiera, pueden levantar la mano con la aplicación o escribir en el chat para saber ¿no? que están solicitando la palabra, porque los micros están cerrados. No sé si hay... Ajá. Hay dos ¿Hay alguna levantando la mano Palabra. y Ya, alguien ahí ha está. escrito. Juan, perdóname, sí, voy a cerrar esto de acá. Juan ha levantado la mano y también está Quincy, ¿no? Ya, entonces Juan, dale, por favor. Puedes abrir tu micro. Sí, sí. Bien, felicitaciones, Martín, por tu exposición. Me parece que ha sido muy enriquecedora. Se puede tener varias horas hablando de la historia de la izquierda, ¿no? Pero lo que se trata ahora es, creo, sacar lecciones aprendidas. Yo milito en la izquierda desde los 20 años, actualmente tengo 65, y cuando has narrado todo lo que nos has dicho desde el 70 y tantos, bueno, como muchos miles de militantes hemos participado en esas experiencias, ¿no? Yo más bien quisiera complementar, eh, eh, yo entré a militar en la Universidad de Huacho, estudié ingeniería pesquera, y el debate del movimiento estudiantil era tres cosas. ¿Cuál era la caracterización de la sociedad peruana? Si era semifeudal, como decían los maoístas, o si era predominantemente capitalista, como decían los partidos que luego se constituyeron en la UDP, Copia. o la sociedad era capitalista, como decía el PC. Otro elemento que en los 70 definía era cómo caracterizábamos al gobierno de Velasco. Y ahí la izquierda se dividió, la más extrema decía que era fascista y los más condescendientes, que era el PC y el Partido Socialista Revolucionario, que decía que era un gobierno revolucionario parecido a lo que tú has dicho ahora. Y el otro tema, y que creo que ahí sí es central, y me gustaría saber tu comentario, sobre el otro punto que era el parteaguas en la izquierda de los 70, era cuál era la estrategia para llegar al poder. Era la insurrección que se dio en el 17 en Rusia, era la guerra popular prolongada que se dio en China, o era el foco guerrillero que se dio en Cuba en el 59. Entonces, esos tres temas me gustaría conocer tu punto de vista. Gracias. Ya. Gracias, Juan. Sigue Quincy y luego Eva. Por favor, tratemos de hacer intervenciones de 2 minutos. Sí, muchas gracias por la presentación. Me pareció súper interesante y también pienso como Juan que se puede hablar horas más sobre este tema o escucharte contarnos más. Tengo dos preguntas. La una es,
¿por qué piensas que nunca, o en esa época, especialmente después del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, no se formó como un movimiento de izquierda a partir de los militares, como habían como varios casos así en Latinoamérica de como ese populismo nacionalista, como el peronismo en Argentina o hasta como el chavismo en Venezuela, que también vino de los militares o de un militar, o también en Colombia en los años 50 con el presidente, ya no sé, Rojas Pinilla. Esos son como unos ejemplos de donde se formaron como movimientos políticos a partir de como como caudillismo militar, como fue el caso en la fase de Velasco. ¿Y por qué no funcionó eso o por qué no pasó algo así después del gobierno revolucionario? Y otra pregunta sería como cuál sería como o cuál es tu perspectiva sobre sí, cómo se puede salir de este estigma del terrorismo, que me parece que así es, que esa es como una de las grandes razones porque no hubo como un giro a la izquierda en el Perú en la última década, cuando había pasado en toda la América Latina, que me parece que ese estigma es súper fuerte y que muchas personas que serían como potenciales o que serían abiertas o que en verdad como aprovecharían mucho de una política de izquierda, están como en contra o están como esos para ellos por el discurso claro también de los medios o sí, el discurso dominante, eso es algo tóxico, que no se debe pensar en algo de izquierda porque de la nada ya conozco tanta gente que piensa que como hasta Vizcarra es como medio tueruco, que quiere introducir el socialismo, que esos son discursos que existen y ¿cómo se puede salir de eso? Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Quincy. Eva, por favor. Gracias. Mira, muchas gracias, Martín, por tu exposición. Una consultita. Comentaste en lo que nos compartiste que uno de los retos de la izquierda era, pues, este tema que se vincula a las izquierdas con el terrorismo. Según tu perspectiva, ¿qué alcances o sugerencias o punto de partida, pautas, punto de partida para tener en trabajar eso, ¿no? Que no se vincule esto, que es considerado, pues, como indicas, un gran reto para las izquierdas, ¿no? Como unas pautas para que podamos trabajar en eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Evita. Hacemos dos preguntas más. Pablo Antonio levantó la mano y luego Irma, y ya bueno, luego hacemos una segunda ronda que también veo a Luis ahí. Ya, Pablo Antonio. Buenas noches con todos y con todas y todes. Gracias, Martín, por la charla que nos has dado hoy día. De verdad ha sido un gran reto condensar un montón de información y aspectos y reflexiones críticas respecto a la izquierda. Mi pregunta más iba por el lado de este libro que justo hace una reflexión contrafáctica, ¿no? Que es el libro de Darjan y Ragas, que es el de Contrahistoria del Perú, que es un ejercicio académico que se plantea qué hubiera pasado si ciertos eventos de la historia del Perú hubieran sucedido por el camino B, ¿no? O sea, qué hubiera pasado si esta segunda opción se hubiera dado, ¿no? Y me quería concentrar en el punto que justo tú reflexionabas sobre el surgimiento de la izquierda y cómo se ha ido desarrollando tanto las rupturas como sus alianzas y sus encuentros y desencuentros. El punto al que aborda este libro me llamó mucho la atención y lo vinculaba con, con tu exposición, porque plantean el hecho de que qué hubiera pasado si en el año 62 ganaba pues las elecciones Haya de la Torre, definitivamente, más allá del 30% que exigía la Constitución por entonces, y que posibilitaba pues un gobierno de 6 años del APRA, ¿no? Bajo esta reflexión que tú has hecho, yo quería, a la luz de ello, quería poner tu mirada, a ver qué te parecía. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado en el año 62 Haya de la Torre? Hubiera
caído su gobierno a más antes o después por un golpe militar, hubiera surgido Velasco, y si finalmente pues la izquierda, de alguna manera, la izquierda peruana se hubiera aglutinado en ese contexto del año 62, y si era posible, como tú también reflexionabas hacia el final de tu charla, bajo qué acuerdos habrían alianzas o uniones de izquierda, ¿no? Y pensar un poco en ese escenario, porque desde una perspectiva, bueno, yo también soy politólogo y gestor cultural, me interesa mucho cómo serían las dinámicas bajo ciertos hechos y contrahechos, ¿no? En este sentido de lo contrafáctico, ¿no? Entonces, a la luz de lo que tú has hablado y reflexionado, quería compartir si podemos hacer ese ejercicio como académico de pensar qué hubiera pasado con este hecho y si realmente era determinante el hecho de Haya de la Torre en el año 62 ganar, y cómo hubiera afectado o llevado por otro rumbo a la izquierda peruana en su devenir, ¿no? De lo que hemos visto y nos consta a todos en las décadas siguientes, ¿no? Cómo hubiera posibilitado otras alternativas y qué reflexiones te surgiría esta propuesta, ¿no? Más bien, gracias por tu charla y saludos a todos. Gracias. Gracias. Irma y luego Luis, y ya ahí pasamos con Martín otra vez. Listo, gracias Martín. Igualmente ha sido una charla muy enriquecedora. Además, condensar, como dicen, tantos hechos de manera ordenada y tratando de construir un relato alejado de prejuicios, ¿no? Que generalmente hay sobre las izquierdas, es muy saludable y te ayuda a poner un poco también en contexto la historia que nos ha permitido llegar también a donde estamos, ¿no? Entonces yo recogía un poco de los elementos que tú nos estabas mencionando y trataba también de hacer como una especie de relación, de comparativa con los hechos más recientes, porque lo más cercano que ubico a lo que fue este periodo hacia la Izquierda Unida es lo que luego pasó después de 20 años con el FA, en una versión más chiquita también y que podemos tener obviamente muchos más matices. Y una de las cosas que yo encontraba como diferencia y que es como muchos hemos entendido también el relato y la historia, es que todas estas disputas, luchas que habían entre las diversas izquierdas, tenían un componente que hasta el día de hoy es muy difícil poder recuperar en la izquierda, y es que por lo que entiendo, todas estas organizaciones con sus matices y todos tenían una ligación muy fuerte a actores sociales concretos, ya sea desde el lado magisterial, desde el lado sindical, desde el lado barrial, y eso les permitió también ganar poder, digamos, ¿no? No solamente en espacios locales, sino incluso, como tú mencionabas, hacia el Congreso, incluso pensar en una lógica más hasta presidencial, digamos, ¿no? Pero había un trabajo, ¿no es cierto?, con el tejido social muy ligado a las organizaciones y que permitió que se vea a la izquierda también como una propuesta seria también de transformación. Entonces sí me gustaría ver si tú también podrías como comentarnos un poquito más desde ese otro lado, porque la política no solamente es la disputa institucional electoral, o en la izquierda tampoco era solamente el tema de la lucha armada. Había otra cosa, la construcción de espacios organizativos desde la sociedad. Y sería bacán también escuchar un poquito eso también, ¿no? Del desarrollo de lo que fue en esa época. Gracias. Gracias, Irma. Y Luis. ¿Estás por ahí, Luis? Luis Calcina. No sé si está, pero ya, vamos a avanzar entonces con Martín y ya luego vemos si nos alcanza para una última pregunta, un par de preguntas. Por favor, Martín. Bien, a ver, Juan creo que fue el primero, ¿no? Primero, sinceramente, reconocer, él hablaba un poco de su militancia de hace muchos años, y eso es estimable porque si estudiar los procesos por los que ha pasado la izquierda en el Perú, eh, y por otro lado militar, o sea, estar en la misma acción, voy a poner una calificación así, ¿no? Es desgastante. Mm, Saludo a aquellos pues que permanecen en la lucha, como te dice, ¿no? Después de tantas cosas que se ha podido ver, ¿no? Eso quiere decir que hay una convicción sincera, ¿no? No es moda, no es epocal, ¿no?
eso tenía que decirlo, ¿no? Ahora, él me pregunta sobre la perspectiva sobre el tipo de lucha, ¿no? Que existía en aquel tiempo, en los 70, ¿no? Bueno, eh, bien él lo ha expresado en la tendencia, pues, guerrillerista, ¿no? Armada insurreccional, o las variantes que pudieran haber, que también eran menores, pero habían no solamente métodos, sino horizontes de sociedad distintos, ¿no? Que también provenían del llamado marxismo occidental, que era menor, era marginal, porque se supone que eran los revisionistas, ¿no? Los que no estaban con el leninismo, el estalinismo o el maoísmo. Entonces, ahora más bien es al revés, ¿no? Pero habían otras perspectivas, ¿no? El eurocomunismo, que sé yo, que después fue avanzando. Pero yo quiero sintetizarlo de la siguiente manera, Juan, ¿no? Ya ha pasado el tiempo, así como la caracterización de la sociedad peruana, como tú bien lo has expresado, eh, parece que la conclusión es que eran discusiones estériles. Estériles no porque haya pasado el tiempo y ya no estén de moda, sino ubicándolos en el mismo contexto. Es decir, si hubiera habido una izquierda, y ahí un poco entro a la otra pregunta también, creo, la que hicieron sobre qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, ¿no? Si hubiera habido una izquierda eh, más astuta, digamos así, en el sentido no solamente de poder entender con claridad las cosas negativas que se venían contra ella, ¿no? O mejor dicho, contra los postulados que emanaban de ella. Si hubiera sido una izquierda que se preparara más, y aquí voy a entrar seguramente en otro conflicto, porque también fue un conflicto lo siguiente, ¿no? Cuando yo digo, si hubiera sido una izquierda que leyera más, que supiera de los últimos alcances, ubicándonos en su época, de los avances que existían en el horizonte marxista, y hubiera actuado sin prejuicio de ello, entonces evidentemente la caracterización de la sociedad peruana no iba a pasar por tres discusiones, igual que los métodos de lucha no iban a pasar por tres discusiones, ¿no? Sino por la creación de una sociedad y su método de lucha, sino que hay mucho de determinismo, justamente por haber aprendido, estoy seguro que no en todos, pero estamos hablando de las izquierdas como generalidad, ¿no? Sus militantes, desde los dirigentes hasta las bases, habían bebido del marxismo, como dice el también ya fallecido Carlos Iván de Gregori, de los manuales, la revolución de los manuales, o sea, una deformación por el esfuerzo de llevar lo complicado del marxismo y la dialéctica a la población, una deformación de ella, un, una especie de aritmética del cambio social, cuando la complejidad de la vida humana es mucho mayor. Y no estoy hablando, vuelvo a decir, no estoy hablando de los 20 últimos años con esta mirada, no, sino de ese tiempo. Ya existía Sartre, ya existía Karol Kosik, ya existía la Escuela de Frankfurt, pero eso nuestras izquierdas no sabían que existía. Seguían en Lenin, seguían en Stalin, seguían en Engels, ¿no? Entonces, y a Marx lo conocían a través de los difusores, a través de los manuales. Entonces, ¿qué creatividad, qué creación, qué crítica y creación? Creo que son dos fundamentos esenciales para un pensamiento transformador y revolucionario. No conformista, no dogmático, ¿no? Como tantas veces se ha dicho, pero, o sea, es la realidad. Entonces, la discusión evidentemente no se hubiera dado en esos términos, ¿no? No debería haberse dado en esos términos. En los otros países, cuando uno hace una comparación entre las izquierdas regionales, por lo menos, uno se va a dar cuenta que el peso de este dirigismo organizativo, pero también intelectual, de los centros de poder del comunismo del siglo XX, incidieron más aquí
en el Perú que en nuestros vecinos, más que en Chile, más que en Uruguay. ¿Por qué en las universidades argentinas, cuando algunos de ustedes deben saber, ¿no? Ven que el tema del maoísmo es un tema más que se estudia en las universidades? No hay prejuicio con el maoísmo. Pero aquí, ¿qué pasó? Por la experiencia senderista. Entonces, Patria Roja, Bandera Roja, que ya no existe, todos ellos vinculados al maoísmo son terroristas. Entonces, el que estudia, como en San Marcos, que hubo el año pasado una denuncia por hacer un taller de marxismo, o sea, eh, hay una historia trágica sobre ello, ¿no? Entonces, ¿por qué incidió una vez a Eduardo Zapata? ¿Por qué, se le preguntó, por qué el maoísmo fue tan importante en el Perú como en ninguna otra parte? Creo que solo en Nepal, que sí han tenido el gobierno. No sé si todavía lo tienen. ¿Por qué? Dijo, bueno, lo extraño es que aquí fue y nada más. O sea, no dio una respuesta más profunda, ¿no? Entonces yo sí completo eso también con lo que he dicho hace un momento. Es decir, el terreno en el que se asentó fértilmente el maoísmo fue la de ese Estado autoritario, ese Estado déspota de la exclusión y la violencia que fue el poder oligárquico en el Perú. Mientras en otros lugares, en la misma época, existían, como alguien por ahí también bien ha dicho, el populismo, pero el auténtico populismo de los años 50 apareció en el Brasil con Getúlio Vargas, en Argentina con Perón, esa forma de gobierno auténtica de América Latina que nosotros podemos discrepar o no, pero no es el populismo que se habla en la televisión o que los políticos, cada cosa que no les gusta le llaman populismo, no, no. Son dos populismos, al que se refieren a la demagogia, que es el que más sea, ¿no? El que todo el mundo piensa que es, el otro populismo que piensa que en América Latina las estructuras sociales no son como en Occidente, entonces se habla de pueblo y no de clases. Que hay una integración de factores, de sectores, ¿no? Afectados por la dominación, no solo capitalista, sino también en el pensamiento que viene de la modernidad. Entonces tenemos el problema de la raza, el problema del género, el problema de la clase, porque no se desconoce a la clase social, y el problema histórico profundo que se interrelaciona. Entonces América Latina es otro producto que está en la dinámica del capitalismo en lo económico, porque el capitalismo no es todo el sistema de dominación, es el sistema de dominación en lo económico, ¿no? Entonces, pero se centraron marxistamente, en ese marxismo reductivistamente economicista, ahí se centraron. Y entonces todo lo que pasaba allá debía replicarse acá. Entonces con eso contesto. Si tuviéramos mayor creatividad y pensando o recordando de lo que sucede en esa época, nosotros en este tiempo, la demanda es para no discutir cosas estériles, ni caer en esos conflictos que no ayudan nada ni internamente a la izquierda, ni el apoyo social que puede tener y mucho menos a la hora del gobierno, ¿no? En la instancia de gobierno. Entonces, lo que queda es la creación, ¿no? La creación de una salida autónoma. Ese es el asunto, ¿no? Por ahí puedo responder eso. Ahora, ¿por qué no funcionó el gobierno militar, no? Y además decía estigma del terrorismo, cómo cambiarlo, ya. Bueno, el gobierno militar, evidentemente, ¿no? No funciona por varias cosas, pero lo puedo agrupar en lo siguiente. Las Fuerzas Armadas como una institución de la sociedad, como la iglesia, los colegios profesionales y todo lo que exista, también está atravesado por las contradicciones. No solamente contradicciones en el sentido marxista, ¿no? Sino las contradicciones estructurales que nacen en una sociedad colonial o postcolonial como el Perú, donde en la mente algunos todavía tienen la idea de que son dueños del país y pueden hacer lo que, como dice otra vez, cierto, el maestro Sinesio López, ¿no? Que tratan a lo público como lo privado. O sea, hay una confusión en su cabeza, ¿no? Lo público lo tratan como lo privado, lo que comúnmente se dice, tratan al país como su chacra, ¿no? Tantas veces hemos escuchado eso, ya, eso está acá. No es consciente, está en el subconsciente. Eso también estaba en las Fuerzas Armadas, ¿no?
Fuerzas Armadas también estaban atravesadas por esas contradicciones de clase, de raza, ¿no? Y entonces, y de los prejuicios anticomunistas. Eso internamente y externamente, la oligarquía no quedó pues con las manos cruzadas. Para eso tenía los partidos del orden, como le van a llamar más adelante, que justamente son el PPC y el APRA. Y también aquí puedo remitirme a la siguiente pregunta, un poco intercambiando, ¿no? O digamos, yéndome un momento a una pregunta y a la otra, de esta distopía que propone el compañero, ¿qué hubiera pasado si Aya de la Torre ganaba? Bueno, el APRA ya era un partido del orden, del sistema hace mucho tiempo, que también había prejuicios contra él en las Fuerzas Armadas, pero que después se dan cuenta que más bien es útil, ¿no? Es otra cosa. El APRA de los 50 cambió, limó las puntas de las estrellas, como dicen por ahí, ¿no? Entonces pasó del antiimperialismo, ¿no? A colaborar con el buen imperialismo, digamos, ¿no? La democracia liberal. Entonces no había muchas esperanzas del cambio. ¿Por qué? Porque así como vemos ahora, la oligarquía del pasado, como la oligarquía de ahora, es intratable. Y es intratable porque tiene la costumbre de vivir de esa manera. O sea, ¿quién cambia su forma de vivir cuando le va bien de esa manera? Solamente alguien que estuviera mal de la cabeza, digamos, cambiaría, yéndole bien en la vida, cambiaría y arreglarse. Esa es su lógica, por herencia. Así como ahora dice, a ver, vamos a sentarnos en el acuerdo nacional, ¿no es cierto? Vamos a sentarnos en el acuerdo nacional. ¿Qué esperamos de la oligarquía? ¿Qué esperamos? ¿Se puede esperar más allá cosas? ¿No? Parece que no. Puede haber algunas concesiones con la presión, qué sé yo, pero no van a transformarse de la noche a la mañana en una clase que contribuya con la salida del país, donde todos podamos tener cierto crecimiento. Mira, ni siquiera que desaparezcan, ¿ah? Ni siquiera en eso estamos pensando, sino en una contribución, una colaboración nacional, por último, entre todos. Ni siquiera eso podemos esperar de nuestro empresariado, en nuestra oligarquía. Entonces, en ese tiempo, de la misma manera, fracasa, ¿no? Por esas contradicciones. Yo no creo que, como se ha venido vertiendo el estigma porque parece que más bien la clase dominante tiene más resentimiento contra Velasco que contra Sendero, porque Velasco sí fue contra sus poderes, en cambio Sendero fue, ¿no es cierto?, alguien que acababa con el pueblo, pero no con los grandes. Entonces, este, yo no creo en el mal manejo del gobierno, de que la reforma agraria estuvo mal enfocada. Y por último, si hubiera ido por ese camino, el sentido reivindicativo y humano y de justicia de la reforma agraria y de la transformación del país justifica cualquier error en el manejo no estoy diciendo corrupción, en el manejo del Estado en los años 70. Pero ¿qué reforma agraria funciona en 7 años? Y todavía con todas estas contradicciones internas y externas, ¿no? Yo me preguntaría más bien eso. Y sobre cómo quitar, ¿no? Cómo empezar el cambio, por lo menos diría yo, para esta eh, y, desprendimiento de la identidad con el terrorismo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que se debe comenzar como no se comenzó y se debió comenzar cuando se publicó los 9 tomos de la CBR. Para que un país, voy a poner este ejemplo, para que un país comience a perdonar su pasado, tiene que empezar reconociendo sus errores y ofreciendo disculpas con quien lo cometió, o sus delitos, por último. ¿Por qué? ¿Eso va a remediar la muerte? ¿Eso va a remediar el dolor? No, por supuesto que no. Pero es el primer paso para atenuar la violencia entre uno y otro. ¿Acaso cuando ustedes tienen un conflicto personal, por ejemplo, y alguien se calma y dice, bueno, discúlpame, sí, ya yo he tenido un error, pero me gustaría que tú también lo vieras? Es decir, tiene un lenguaje pasivo, de concordancia. ¿Acaso esa cólera que uno tiene no empieza a bajar? Ya no hay motivo para que ataques. Eso
Ese ejemplo tan simple también funciona en los procesos de reconciliación nacional. Uno va a querer la muerte, la venganza sobre quien reconoce su delito y ofrece su perdón, ¿no? O perdón, solicita el perdón al otro que le ha hecho daño. Como le digo, no va a reparar, pero eso desciende. Pero si el que cometió el daño sigue, ¿no es cierto? Sigue y niega, o sigue con la altanería de decir que nunca lo hizo, la sinvergüencería de decir que nunca lo hizo, esa cólera crece y se hereda. Es lógico, somos seres humanos. Entonces, lo mismo traslado al asunto de las izquierdas, ¿no? Reconocer los errores, como dice Carlos Tapia, en la CBR, justo, cuando llamamos a los grupos de izquierda aquí a la CBR, fue la oportunidad para que ellos dijeran, este fue el gran error de convocar a la lucha armada y nunca haber dicho que nos equivocamos en eso y ahora pasamos a la democracia. Más que liberal, a la democracia, ¿no? Nunca lo hicieron, no lo han hecho. O sea, no han resuelto, como muchos, porque no es privativo de la izquierda, no, hay un montón de grupos en actividad política, partidos, que no han resuelto su pasado. ¿El fujimorismo acaso no nació de la violencia contra el país por un golpe de Estado? Sin embargo, casi ha sido gobierno 2 veces. ¿Acaso el APRA, antes de pasarse, digamos, al establishment, y yo he encontrado documentos del Ministerio del Interior, bueno, no recuerdo cómo se llamaba en esos tiempos, los años 20, 30, de orden interno, algo así, era tildado, calificado como terrorista el APRA, por las acciones de Trujillo, por las acciones que cometía clandestinamente. Y por supuesto que ha habido violencia en el APRA, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo pasó de la nada a la vida democrática? O sea, en nuestro país parece que los grupos, así como las personas, aparecen de la nada, como si no tuvieran un pasado. Y en la política, uno, ¿cómo hace un análisis? O por lo menos, ¿cuál es un camino del análisis político para pronosticar en el sentido científico lo que viene? ¿No? Uno pronostica lo que puede venir o los caminos que pueden venir de acuerdo al comportamiento del pasado, de los actores en el pasado, sino de dónde. Entonces, nosotros podemos esperar, ¿no es cierto?, un buen fruto de un pasado así. Y peor aún, en una izquierda que todavía está rodeada o filtrada actualmente de personajes que en el pasado hablaban en ese lenguaje y que nunca han sido capaces de reconocer su error, sino que ahora hasta fungen de orientadores. Entonces, ese es el camino. Ese es el primer paso desde mi punto de vista. Empezar a reconocernos nosotros. Quiénes deben quedar en el camino y quiénes deben proseguir. A cometer nuevos errores, no los mismos, ¿no? Ya no hay derecho a cometer los mismos errores. Entonces me parece que por ahí es uno de los asuntos. Volviendo voy a ponerme, ¿no? El tercer, de lo que hubiera pasado. Bueno, me parece interesante tu pregunta, compañero, pero no sé, pienso como algunos, alguna vez he conversado eso, ¿no? De lo que no ha pasado, qué podríamos decir, ¿no? Es más inseguro. Eh, la vida tiene varias posibilidades. El análisis político justo consiste en eso, ¿no? No de decir lo que va a pasar, sino de lo que podría pasar de acuerdo a cómo se mueven las correlaciones de los actores. Puede pasar el escenario A, el B, el C, el D, qué sé yo. Nunca hay una seguridad plena. Entonces, esta distopía que se practica, creo yo, por ejemplo, en Inglaterra, tengo entendido, no sé qué tan provechosa, digamos, podría ser. Tal vez sí, no estoy teniendo algo resoluto, ¿no? Pero lo que sí creo es que este, mm, eh, lo más que podría decir es que se podría haber parecido al gobierno del primer Belaúnde, ¿no? Es decir, con ese intento de hacer algunas modificaciones para que el discurso un poco
se compatibilice con los hechos, en una medida mucho menor, evidentemente, ¿no? Ese APRA, si a los pocos años fue capaz de aliarse con su, eh, con su asesino, con su perseguidor y asesino, como fue la Unión Nacional Odriguista, entonces, ¿qué podíamos esperar si hubiera llegado al poder? Por eso les digo, ¿no? O sea, uno pronostica lo que va a pasar de acuerdo a lo que ha sucedido, cómo los actores se han comportado. De ahí puedes esperar. Puede ser que totalmente cambien, quién sabe, o sea, está dentro de las posibilidades, pero lo que uno puede calcular es lo que ha visto. Entonces, miren, ese salió, no le permitieron ganar, que se proclamó el presidente moral del Perú, ¿no? A la siguiente elección que ganó Belaúnde, empezó sistemáticamente a destruir a un gobierno, y no por eso estoy alabando a Acción Popular, porque eso es otra cosa, ¿no? A destruir en alianza con sus perseguidores, con sus asesinos, para derrumbar a un gobierno que se parecía en esencia doctrinaria a la APRA de esa época. Entonces, ¿qué podríamos haber esperado? ¿Un cambio como lo que hizo el gobierno militar? No creo. Y finalmente en este bloque dice, los enfrentamientos que tenían un respaldo social, digamos, ¿no? Sí, sí, así es, Irma creo, ¿no? Fue la que preguntó. Sí, así es decir, había una vinculación entre las organizaciones sociales, el movimiento popular y los grupos de izquierda, ¿no? Entonces, había una amalgama, como también alguien decía, conversando con dirigentes del PSP, ¿no? O sea, antes el partido, así me decían, controlaba la CGTP. Ahora la CGTP lo controla el partido, ¿no? Entonces, evidentemente, había una ligación, el PUN con el movimiento campesino, como tú has dicho, Patria Roja con el SUTE, tenían sus diversas organizaciones. No he hablado de la ANP, de la Asamblea Nacional Popular, donde fue otro campo de disputa, ¿no? Ahí, en esa ANP, se vio el manejo que tenían de las organizaciones sociales. Pero voy a decir algo también en negativo, lastimosamente. Desde la izquierda partidaria, la izquierda política partidaria, no se tenía las organizaciones sociales como respaldo solamente o como catalizador o impulsor de movimientos para el cambio del país, para el gobierno y el cambio del país. Es decir, que haya una unidad para mejorar, digamos, el rendimiento del actor político partidario. Si no es muy triste y lamentable decirlo, ¿no? Si no lo tenían para instrumentalizarlo. Las agrupaciones de izquierda prácticamente se dividieron el campo popular, quién podía influenciar o controlar a cada organización para beneficio propio y luego con ese peso pujar por el control de la unidad. Entonces, yo en uno de los libros he hecho un estudio, bueno, ahorita no tengo las cifras, el porcentaje de control que a esa ANP llegaron todos los partidos o los organizaciones políticas de Izquierda Unida, para decir, miren, a mí me respalda esto, entonces debo tener tantos cupos en la organización de la ANP. El otro, igual, una pugna cuantitativa por lo cualitativo que manejaban el campo público, quienes tenían a su disposición. Esa instrumentalización hace mucho daño, porque esa no es una lógica del socialismo, al menos del socialismo en el que más atrás incluso de Marx ha existido, ¿no? Esa es una lógica de la razón instrumental. La razón instrumental es ver al mundo como cosas, como objetos. Entonces, la población con sus organizaciones se ven como instrumentos para ganar posiciones de poder. Ni más ni menos lo que hace la derecha. Eso es una cosa que hay que pensarla bien. Estamos ante seres humanos. Con los seres humanos hay relaciones prácticas, a praxis, ¿no? Entre humanos y humanos. Entre humanos y la naturaleza hay relaciones de producción, de productividad, por lo tanto instrumentales. Son dos categorías distintas de relación. Sin embargo, por eso digo, ¿no? O sea, a falta de conciencia de este tipo de cosas,
nuestras izquierdas han actuado instrumentalmente con los sujetos sociales. Entonces, si ahora se practica desde otra mirada, en buena hora, pero hay que quitarnos en lo posible esa mirada instrumental del mundo. Si no, ¿qué tanto estamos nosotros reclamando actualmente por el medio ambiente? Si también justamente los grandes capitales han instrumentalizado el mundo como objeto y lo dominan y lo explotan a su antojo. Ahí está el resultado. O sea, eso es lo mismo que se traslada a la política. Entonces, esa de la razón instrumental debe estar muy bien entendida por las izquierdas actuales. Dejar de usar a las personas, a los grupos, ¿no? Para su propio bienestar de poder. Bueno, a ver, creo que hay una segunda ronda de preguntas, Indira. Gracias, Martín. Creo que Mm. vamos ya cerrando. Estuvimos esperando a Luis. No sé si alguien más levanta la mano, creo que no. Al menos en mi aplicativo no sale. Pero sí hay algunos mensajitos que nos han dejado como comentarios ya a tus últimas reflexiones. Así que yo solamente creo que vale la pena recoger algunos de ellos. Gracias. Y bueno, creo que algunas reflexiones de lo que tú has mencionado. Hay un mensaje final de Marianelli, lo voy a leer de todas maneras, pero ya estamos como cerrando. Si partiéramos del supuesto que esta historia de la izquierda en el Perú marca a muchos de sus miembros con una impronta de tensión con la democracia representativa, ¿cuán sincera y principista es su participación en la misma? Creo que es un poco lo que tú decías, ¿no es cierto?, respecto a esa tensión entre querer llegar al poder del Estado, pero al mismo tiempo construir toda una retórica respecto a destruirlo o casi volverlo una cosa totalmente distinta, ¿no? Que es un poco lo que también nos has comentado. Bueno, también un comentario de Irma, de las viejas formas de hacer política de las izquierdas que no debemos volver a repetir. Gracias. Carlos Chimoy también, muchas gracias. Cintia Salier también. Una pregunta tiene Cintia, creo que te voy a dejar para que respondas y con eso cerramos. Y si pudiéramos tal vez Breve, ¿no? tomar unos minutos muy brevemente, sí, porque todos se han mantenido, muchos se han mantenido hasta ahora, solemos terminar en 2 horas, pero ahí va. ¿Por qué cree que las izquierdas nunca han logrado llegar de alguna forma a marcar más relevancia en la política? Y bueno, Silvio, gracias a los responsables del movimiento por ese trabajo. Ahí está. Lo de Cintia creo que para poder cerrar, y un poquito tal vez también lo de Marianelli que nos ha hecho una pregunta. Y con eso finalizamos y te agradecemos, Martín. Gracias por quedarnos hasta ahora. Claro, no hay problema. Así rápido, ¿no? Pues, como todo, o sea, hay una serie de cosas que deberíamos profundizar, ¿no? Pero el tiempo, la hora también, no. Dos cosas, o algunas cosas, ¿no? La izquierda no ha alado en el sentimiento y la elección popular, el apoyo popular, por el estigma, es decir, esto que antes era el macartismo y ahora es el terrorismo, ¿no? Y últimamente el chavismo. Siempre se está buscando un actor conflictual para identificarlo con cualquier pequeño intento de cambio. Ese es uno, o sea, el plano ideológico, ¿no? Y lo otro, por la misma responsabilidad de las izquierdas. Cuando uno revisa los periódicos, por ejemplo, en los años 80 o las revistas, cómo había un enfrentamiento público. O sea, la gente estaba esperanzada en una izquierda que podía, en ese tiempo, cambiar el mundo, al menos ante la mirada del pueblo. Sin embargo, el pueblo sentía una traición o una decepción al ver cómo se enfrentaban los dirigentes que en vez de internamente resolverlo, públicamente lo hacían. Y evidentemente los medios de comunicación de la derecha aprovecharon eso. Entonces, desde fuera y desde dentro, pero sobre todo desde dentro, la propia izquierda buscó su explosión y con eso, con el no deslinde claro con Sendero por algunos grupos que he explicado brevemente, con también su relación con el APRA de cierta izquierda, que creó el mito de la continuidad. Entonces decía, si García ha hecho esto, imagínate Barrantes o la izquierda. Una serie de cosas que también incluso están en encuestas documentadas, ¿no?, de la época, ha generado esta desconfianza, ¿no? Como también decía Barrantes, decía, cuando ganaron el 83 lo entrevistaron, ¿no? Y dijo, bueno, tenemos los votos de la gente, pero todavía no tenemos su confianza. O sea, que no sé si era consciente Barrantes de lo que decía, pero qué gran respuesta, porque hoy día, no sé si todos piensen como lo que voy a decir, pero con lo que voy a decir, pero
lo subjetivo es muy fuerte. Es más potente que cualquier medida que esté escrita en un papel como plan de gobierno, ¿no? Si nosotros analizamos Bolivia, por ejemplo, ¿qué le faltó para ajustar las cosas? El campo de lo subjetivo. Miren cómo Cuba se mantiene a pesar de las limitaciones materiales que tiene. Es un pueblo que cree en su revolución. Lo subjetivo es muy fuerte. Entonces, por ahí es que se debería ganar la confianza de la gente, más que la eficiencia y todo eso, la confianza. Y la confianza se gana estando con la gente, nada más. O sea, no hay, creo, otra cosa, este, un secreto, digamos, a descubrir, ¿no? Bueno, eso es lo que rápidamente puedo contestar y aprovecho ya también para despedirme. Muchas gracias. El tiempo es tirano, hay tantas cosas que decir y profundizar en las explicaciones, narrar casos, analizar procesos, ¿no? Más ordenadamente, más sistemáticamente, que pueden quedar muchas cosas de lo que ha afirmado Soy Consciente muy endebles, muy en el aire. Pero bueno, es lo que se puede hacer y espero, como siempre, haber eh, generado un poco de crítica, ¿no? En alguno de ustedes. Si en alguno de ustedes ya se generó alguna duda, alguna crítica, algo que dé un sentido de cambio auténtico sobre la vida que llevamos, entonces me doy por gran servido, ¿no? Igual que en mis clases, ¿no? Así le digo a los chicos. Si alguno duda ya de las cosas que antes creía que eran lo común, lo aceptable, entonces ya, es suficiente, ¿no? Gracias a ustedes y bueno, espero que el movimiento también marche por buen camino y tengamos pues en un tiempo un actor importante, ¿no? Que intente renovar no solo la izquierda en el Perú, sino la política realmente, ¿no? Que es más profunda. Muchas Muchas gracias. gracias, Martín, y sin duda nos has dejado varias preguntas y sobre todo la voluntad de aprender, de discutir y de no quedarnos satisfechos en tal vez las ideas que hoy tenemos, ¿no? Sino seguir construyendo de forma crítica también un poquito, siendo parte de este gran espectro de corrientes, de organizaciones que apostamos por un cambio. Así que bueno, muchas gracias Martín, y te comprometo para otras actividades que seguramente iremos desarrollando, esperamos poder contar contigo también, con tan Por buena supuesto. voluntad como hoy día lo has hecho. Así que muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas Gracias, Martín. gracias. Gracias a Prender ahora ustedes. sí sus Hasta luego. micros, sus micros y cámaras. Gracias, Gracias, Ahí Martín. está. Gracias. Gracias, Ok. Martín. Gracias. Gracias a Pon tu ustedes. correo. Ah, Pon ya tu te piden correo. su correo, ahí está. Lo pongo ahí. Te voy a escribir, Listo. ¿ya? Vale, Ah, vale, bacán, bacán. les pasamos los contactos de Martín. Sí. Ah, Muchas ya. gracias Pasa, y nos Indira. Ya, vemos, gracias. yo les paso. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Cuídense Hasta todos, luego. todas. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Descansen, compas. Cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos, Cuídense, todas. cuídense.